Buenas noches, en este video vamos a explicar algunos ejercicios de física. Vamos a empezar con el laboratorio 1.4, numeral 10. Entonces tenemos el laboratorio 1.4, numeral 10. Y dice, de dos vectores de 20 y 30 newtons que forman entre sí un ángulo de 128. Entonces yo tengo vector 1, 20 newtons. Y vector 2 de 30 newtons. Y dice que entre ellos hay un ángulo de 128 grados. Muy bien. Lo que me pide aquí es encontrar de forma gráfica la resultante y su dirección. Únicamente tengo que encontrarlo de forma gráfica. En este caso, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar lo que es la gráfica primero. Tendríamos entonces el primer vector y luego el segundo, que es acá. Muy bien, entonces recordemos que aquí donde inicia, ¿verdad? Entonces el ángulo es entre ellos dos, es de 128, ¿verdad? Muy bien, yo voy a decir que este es el vector que tiene 30 newtons y este va a ser el que tiene 20 newtons. Para hacerlo de forma gráfica, pues lo único que hago es hacer el método del paralelogramo, ¿verdad? Coloco acá, luego proyecto este de acá, de esta forma, y el vector resultante pues sería de donde inició hasta donde se interseccionaron esas dos líneas. Ese sería mi vector resultante, ¿verdad? Ahora bien, muy bien, para hacerlo de forma analítica, pues vamos a trabajar lo siguiente. Primero, pues sabemos que esta línea recta representa 0 grados. Y luego pues tenemos esta que sería de 128. Para trabajar ese ángulo yo necesito saber el ángulo que va a estar acá. Yo necesito saber este ángulo. Para saber este ángulo, pues lo único que tengo que hacer es restarle a 128, le resto 90, 128 menos 90. ¿Por qué 90? Porque 90 tiene este cuadrante, ¿verdad? Este cuadrante tiene 90, yo necesito saber lo que se pasa de ese cuadrante. Y dice que son 38 grados. Con ese dato ya puedo empezar a trabajar. Entonces vamos a encontrar la componente en X de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Y tenemos que la componente en X en este caso sería el opuesto. El opuesto se trabaja con seno. Seno de 38 por 20 newtons. Y para Y sería coseno. Coseno de 38 por 20 newtons. ¿Por qué seno y por qué coseno? Porque recordemos que aquí en este caso el ángulo que estoy utilizando, voy a quitar esto, es este. Si este es el ángulo, sabemos que el opuesto es el que está enfrente de él, y como el opuesto es la horizontal, sabemos que es X. Y el adyacente es el que ayuda a que nazca el ángulo, y ese sería el adyacente, que sería Y, ¿verdad? Entonces aquí se invierten las fórmulas como la hemos usado de manera normal. Muy bien, operamos entonces y tendríamos seno de 38 por 20 y me da 12.31 newtons. Y el otro sería coseno de 38 por 20 y me daría 15.76. Muy bien, ahora pues procedemos a hacer nuestra tablita. Entonces tendríamos vector, componente en X, componente en Y. Vector 1, el vector 1 sería entonces, en X yo tengo 12.31 y en Y tengo 15.76. Para el vector 2, como es una línea horizontal, totalmente recta, sin ninguna inclinación, entonces sería el valor de la horizontal, que sería X. Esos 30 newtons solo lo colocamos en X y en Y colocamos 0. Ahora, mucho cuidado porque en este vector, en el primero de 20, sabemos que la X es negativa, ¿verdad? Entonces este sería negativo. Hallamos los totales y tendríamos menos 12.31 más
30 y me daría 17.96. Y este 15 pues solo lo copio. Ahora pues vamos a sacar lo que es el vector resultante. Para el vector resultante pues les cuento, utilizo la fórmula de teorema de Pitágoras y tendríamos 17.96 al cuadrado más 15.76 al cuadrado. Y sería entonces raíz de 17.96 al cuadrado más 15.76 al cuadrado. Y me da un total de 23.89 newtons. Ya tengo la resultante. Y para el ángulo, pues utilizo tangente inversa de quién. Como X y Y en las totales me salieron positiva, quiere decir que esa resultante está en el cuadrante número 1. Por lo tanto, procede a que la tangente inversa sería de Y dividido X. Sustituimos valores y tendríamos tangente inversa de Y sería 15.76 dividido 17.96. Tendríamos entonces tangente inversa de 15.76 entre 17.96. Y nos daría un ángulo de 41.27. Y esa sería la respuesta del numeral 10, laboratorio 1.4. Pasemos al numeral 5. Al laboratorio 1.5. Entonces tenemos laboratorio 1.5, numeral 2. En el numeral 2 dice que regrese al laboratorio 1.4 y realice la 4. La 4 me dan 3 vectores. Vector A, de hecho son unas gráficas, ¿verdad? Entonces tendríamos que el vector A es de 100 newtons a 90 grados, que es la gráfica que está así, ¿verdad? Y pues tiene que el A es igual a 100 newtons. Vector B, tenemos 60 newtons a 45 grados. Y el vector C, este sería así, 45, y tenemos 60 newtons. B. Muy bien, y el C, que sería una horizontal de esta manera, que nos indica 120. Muy bien, 120 newtons a 0 grados. Muy bien, ya que tengo esto, pues me pide encontrar la resultante de forma analítica. Para ello, pues vamos a utilizar mi tablita, sería vector 1, 2 y 3. Oh, perdón, sería A, B y C. Componente en X, componente en Y. En el vector A, como tiene 90 grados, en X sería 0 y en Y serían los 100 newtons por ser la vertical y está sobre la vertical que es el eje Y. El de 45 sí lo debo de hacer, el B. Entonces tendríamos vector B sería, en este caso sería coseno para X, sería coseno de 45 por 60. Y tendríamos entonces coseno de 45 por 60. Y me da una coordenada de 42.42 newtons. Muy bien, y el de Y sería seno de 45 por 60. Y entonces tendríamos seno de 45 por 60. Y me da un total de 42.42. Y se lo colocamos acá, 42.42 y 42.42. Ahora pasamos al vector C, que sería 120 a 0 grados. Como es 0 grados, es sobre la horizontal. Esos 120 pertenecerían a X y el 0 en Y. Sacamos las totales y tendríamos 42.42 más 120 me daría 162.42. Y el otro sería 100 más 42.42 y me daría 142.42. Para la resultante utilizamos la raíz. 162.42 al cuadrado
más 142.42 al cuadrado. Y tendríamos raíz de 162.42 al cuadrado más 142.42 al cuadrado. Perdón, aquí así 162. Y me da un total de 216.02 newtons. Y ya tengo, vamos a dejarlo aquí, 216.02 newtons. Y ya tengo el vector resultante. Para el ángulo, sería entonces, el ángulo es igual a la tangente inversa de 142.42, que es y, dividido x, que sería 162.42. Y el ángulo sería lo siguiente. Tangente inversa de 142.42 y 162.42. Y tendríamos que el ángulo sería de 41.25 grados. Y con eso resolvemos la número 2. Pasemos a la 11 del mismo laboratorio 1.5. Encuentre R, dice, y su dirección de dos vectores perpendiculares. Perpendiculares, ¿qué quiere decir? Pues que son vectores que forman un ángulo recto. De esta forma. Un primer vector y segundo vector. Entre ellos hay un ángulo pues de 90 grados acá. Muy bien. Entonces tendríamos vector 1 sería de 200 newtons y vector 2 sería de 250 newtons. El de 250 por ser mayor pues va horizontal y el de 200 por ser menor va vertical. Muy bien. Entonces tendríamos 200 newtons a 90 grados y aquí sería 250 newtons a 0 grados. Aquí no hay ningún problema en cuanto a los ángulos, ya que pues no tienen componentes, ¿verdad? Porque están siempre en la horizontal y en la vertical. Entonces directamente lo colocamos en nuestra fórmula del teorema de Pitágoras. Y decimos que el vector resultante va a ser igual a 200 al cuadrado más 250 al cuadrado. Operamos raíz de 200 al cuadrado más 250 al cuadrado. Y me da un vector resultante de 320.16 newtons. Y el ángulo sería tangente inversa de ¿quién? Recordemos que aquí sería proyectar este acá y proyectar este acá, ¿verdad? Y nuestro vector resultante sería pues del inicio hasta acá. Muy bien, entonces tendríamos como opuesto, como el ángulo que quiero encontrar es este, el opuesto es este, entonces tendríamos y el adyacente sería este, ¿verdad? X. Sustituimos valores y tendríamos tangente inversa de y total, que en este caso pues sería de 200, dividido 250, que es X. Venimos y hacemos entonces tangente inversa de 200 dividido 250. Eso me da un ángulo de 38.66 grados. Y con eso terminaríamos el video de hoy. Hasta la próxima.